Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Están muy poquitos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué vamos a hacer ahora? Están muy pocos. Cámaras encendidas, voy a tomar en cuenta. No deberían esperar que yo les diga, deberían poner ya sus cámaras encendidas. Muy bien, jóvenes, señoritas. Estuvimos trabajando hasta la clase anterior lo que es el número de el cálculo del peso molecular. Requeríamos practicar aquello porque estamos viendo las relaciones del número de Avogadro a un compuesto. Entonces, para las tres relaciones para hacer cálculos en compuestos con el número de Avogadro, tenemos la primera que dice peso molecular o masa molecular es equivalente a un mol. Un mol también es equivalente a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y por último, la tercera relación que dice el peso molecular o la masa molecular equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, con estos datos que tenemos acá, con estos términos en estas tres relaciones, vamos a hacer cálculos en compuestos de masas que van a estar expresadas en gramos, el peso molecular que vamos a calcular de los compuestos también va a estar expresado en gramos. Vamos a hacer cálculo de número de moles y vamos a hacer cálculos de número de moléculas. En los elementos era masas con la masa atómica, número de mol átomos o átomos gramos y el número de átomos. Eso era en elementos. Aquí vamos a trabajar con los compuestos, cálculos de masas, moles y moléculas de los tres, de estos tres términos. Entonces, pueden anotarse ahí en los textos, en apuntes de estas tres relaciones,
pesos moleculares o masas moleculares siempre van a estar expresadas en gramos, ¿sí? Esto lo pueden aumentar ahí para guiarse mucho mejor. ¿Ya? Entonces vayan anotándose eso. Y para el cálculo del peso molecular hemos visto que debemos hacer la multiplicación de los subíndices de cada elemento en el compuesto por la masa o el peso atómico del elemento. Hacemos esa operación y al final hacemos una suma, ¿no? Es la característica. Ahora hemos visto como del ácido sulfúrico hemos ido anotando para cada elemento, hemos ido anotando sus subíndices. Fíjense, 2, aquí en el hidrógeno hay 2 por su masa, 2 gramos. Azufre no tiene subíndice, corresponde 1, su masa, 32 gramos. Y del oxígeno, subíndice 4, 4 del oxígeno, 16 la masa atómica del oxígeno, multiplicado sale 64 gramos. Hacemos la suma de esta columna, que son las masas de todos los elementos, y encontramos así el peso molecular. Ahora, el peso molecular se expresa en unidades de gramos por mol. En nuestros cálculos solo vamos a utilizar la unidad gramos, ¿sí? Para hacer cálculos de masa, gramos. Tenemos el primer ejemplo. Este primer ejemplo nos dice que tenemos 0,75 moles de carbonato de calcio y debemos calcular la masa y el número de moléculas de la sal. Ese es el enunciado del problema. Ahora vamos a analizar este enunciado y determinar dos factores importantes, que son el dato que nos está proporcionando el enunciado, es decir, en base a este dato vamos a hacer los cálculos. Ese dato puede estar en moles, puede estar en gramos o puede estar como moléculas, ¿sí? Como cualquiera de esos puede estar. Eso es lo que tenemos que determinar: moles, gramos o moléculas, con una parte numérica. Ese dato tienen que buscar. Seguido de eso, analizamos en el enunciado qué compuesto es. Sí, a ver, un momentito, por favor. Mil disculpas, jóvenes. Entonces, como les decía, tenemos que analizar en el enunciado de qué compuesto se trata. Estamos hablando del carbonato de calcio. Y para que nos podamos dar cuenta también que en el mismo enunciado nos dice que es una sal, ¿no? Tenemos que hacer el cálculo de esa sal. Esos dos. Luego de esos dos, debemos ver qué es lo que tenemos que calcular. En el mismo enunciado nos dice calcular masa y debemos calcular el número de moléculas. Entonces son esos los datos que tenemos que ir anotando
para solucionar el problema, para resolver el problema. Entonces, tenemos la expresión para número de moles, el símbolo N. Entonces, esta N significa número de moles. ¿De acuerdo? Entonces, eso a tomar en cuenta también. N significa número de moles. Anotamos. Número de moles del carbonato de calcio. Y fíjense, aquí ya está la fórmula. Es algo que ustedes tienen que ir determinando también, dependiendo del nombre que tengan en el enunciado del problema. Este es el carbonato de calcio. Si hubiera dudas de cómo se formula el carbonato de calcio, se anota el metal. Como es una sal, primero va el metal, seguido del no metal. Por la terminación ato existe oxígenos. Por la misma terminación ato, la única valencia que tiene el carbono, 4 positivo. Número par, perdió 2 hidrógenos. 4 más 2, 6. La mitad de 6, 3 para el oxígeno. Calcio tiene 2 positivo. Entre el 2 positivo y este 2 negativo simplificamos, hacemos intercambio. Subíndice 1 fuera del paréntesis hace que se borren los paréntesis. Subíndices 1 no se escriben y queda calcio, carbono, oxígeno 3. De esa forma tienen que ir anotando las fórmulas. Entonces tenemos como dato número de moles del carbonato de calcio, 0,75 mol. Debemos calcular masa del carbonato de calcio, número de moléculas del carbonato de calcio y de forma, no sé, en un cálculo auxiliar o de forma mental, incluso de una forma más directa y con la calculadora, debemos determinar el peso molecular del carbonato de calcio. ¿Cómo se hace eso? Anotamos subíndices para cada elemento. Del calcio 1, del carbono 1 y del oxígeno 3. Cada uno de ellos multiplicamos por su masa atómica. Masa atómica del calcio 40, del carbono 12 y del oxígeno 16. Hacemos multiplicaciones. 1 por 40, 40. 1 por 12, 12. 3 por 16, 48. 40 más 12 más 48, sumado todo eso sale 100. Pueden comprobar eso con sus calculadoras. El peso molecular del carbonato de calcio, 100 gramos por cada mol. ¿Sí? Así. Ahora esto lo puedo hacer directamente en la calculadora también, sin necesidad de hacer este cálculo auxiliar. Directo podemos hacer. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los datos anotados. Ahora, en la solución para calcular la masa. Entonces, cuando trabajamos por factores, tenemos que anotar lo que requiero calcular igual a qué, a una fracción por un dato suelto. Eso es el método de factores. Así tienen que ponerse. Ahora, ¿qué viene en la fracción de numerador y de denominador? Aquí, en esta fracción,
viene una de las tres relaciones que tenemos en el texto. Una de las tres relaciones. Eso viene en la fracción. Y el dato suelto, este dato suelto es el dato que tenemos del enunciado que está anotado en nuestros datos. Eso corresponde ahí. En ese sentido vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces anotamos lo que queremos calcular. Lo que queremos calcular es la masa. Fíjense, estoy anotando masa del carbonato de calcio. Entonces, esta masa, ¿en qué unidades se expresa la masa? La masa siempre se va a expresar en gramos, libras, kilogramos, etc. En nuestros ejercicios, específicamente gramos. Entonces, masa está en gramos. Ahora, como estoy calculando masa, en la parte superior de la fracción, arriba de la fracción, el numerador de la fracción tiene que estar en gramos. Por eso sí o sí voy a anotar ahí gramos del carbonato de calcio. Gramos. Porque eso estoy calculando. Masa tiene que estar en gramos. Bien, eso es lo primero que tienen que analizar. ¿Qué estoy calculando? Masa. ¿En qué unidades se expresa la masa? En gramos. Por tanto, arriba de la fracción, el numerador tiene que estar en gramos. ¿Ya? Lo que estemos calculando, el numerador tiene que estar en esa unidad. Ahora, ¿qué unidad va a venir aquí abajo como denominador? Va a venir la unidad del dato que tenemos del enunciado. Mol. Entonces, ese mol va a venir aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos gramos arriba, mol abajo. Así tengo que anotar, gramos arriba, mol abajo, con esa explicación. Ahora busco en las tres relaciones que tenemos en el texto, tenemos que buscar la relación que diga gramos y mol. Entonces buscamos en las tres relaciones. Tenemos peso molecular, que yo les decía siempre va a estar expresado en gramos. Se relaciona con un mol. Entonces ahí está. Fíjense, ahí está. Gramos, mol. Por tanto, esta es la relación que voy a utilizar, la primera. Y como corresponde, voy a anotar su parte numérica en la fracción. ¿Quién le acompaña a mol? 1. Entonces, donde está mol, voy a anotar 1. ¿Quién le acompaña a gramo? Peso molecular. Ahora busco en mis datos dónde está mi peso molecular. 100 gramos. Anoto 100 gramos. Y luego multiplicamos por ese dato que teníamos en el enunciado, los 0,75 moles. Entonces anoto 0,75. En la calculadora es punto, ¿no? Punto decimal, 0,75 mol.
Ahora, ¿qué ocurre aquí? Vamos a simplificar. Mol de carbonato de calcio con mol de carbonato de calcio. Se simplifica. Y lo que me queda va a ser gramos de carbonato de calcio. Y lo último que hacemos es agarrar la parte numérica. 100. La fracción significa dividido. Eso hacen en la calculadora. 100 dividido entre 1 multiplicado por 0,75. ¿Cuánto sale? Calculadoras, ¿cuánto sale? 75, profesora. Aquí están los 75 gramos de carbonato de calcio. ¿Sí? Entonces ahí está nuestro resultado. 75 gramos de carbonato de calcio. Ese análisis es el que tenemos que hacer. ¿No? Obviamente para cada problema va a ser diferente, porque en un problema no les puedo dar 75 moles. ¿Qué tal si les digo 250 gramos, digamos? O les digo 7,56 por 10 a la 24 moléculas, ¿no? Entonces, mol, gramos o moléculas, con ese dato tenemos que empezar a hacer los cálculos. ¿De acuerdo? En ese sentido. Ahora nos falta hacer el cálculo del número de moléculas. Vamos con el número de moléculas. Nuevamente. Fíjense. Me anoto lo que voy a calcular. Número de moléculas del carbonato de calcio. Eso voy a calcular. Si estoy calculando moléculas, en la fracción arriba tiene que decir moléculas. ¿Sí? Moléculas. Entonces, en mis datos decía 0,75 mol. Esto viene del enunciado del problema. De ahí hemos sacado esto. Analizamos, la unidad es mol. Aquí abajo tiene que decir mol. Si arriba dice moléculas, porque estoy calculando moléculas, abajo va a decir mol, porque ese es el dato que tengo. Ahora buscamos una unidad, una relación que diga moléculas mol. Eso tenemos que buscar en las tres relaciones. Una que diga moléculas y mol. No importa el orden, pero tiene que decir moléculas mol. Y la relación es la segunda, que dice un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces aquí dice mol y dice moléculas, como tengo que anotar en la fracción, mol y moléculas. Y anoto como corresponde. ¿Quién está al lado de mol? 1. Un mol. ¿Quién está al lado de moléculas? 6,022 por 10 a la 23. 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Simplificamos. Mol de carbonato de calcio, mol de carbonato de calcio, ¿no? Aquí siempre anotamos este dato que tenemos del enunciado. 0,75 mol. Mol de carbonato se simplifica. Y me queda moléculas de carbonato de calcio. Nuevamente agarramos la parte numérica,
6,022 por 10 a la 23 dividido entre 1 multiplicado por 0,75. ¿Cuánto sale el resultado? 4.5165 por 10 a la 23. Ya. Entonces ustedes me dicen 51,65. Si ustedes se fijan, este número que va a desaparecer después del tercer decimal es 5. Por tanto, el anterior aumenta en una unidad. En lugar de 6 voy a anotar 7. Eso es redondeo. Redondeo a 3 decimales. Siempre con 3 decimales. Entonces ahí está. Este es nuestro problema resuelto. ¿Sí? En ese sentido tenemos que resolver el problema. Ahora, este problema que está aquí hemos trabajado con sus compañeros del otro curso. Ustedes van a hacer otro problema. A ver. ¿Listo? Ahí tenemos el problema número 2, que ustedes pueden ir resolviendo. Vayan anotándose el enunciado. Cuando dice ahí sosa cáustica, se refiere al hidróxido de sodio. ¿Sí? La sosa cáustica es el hidróxido de sodio. Ahora, en esa masa del hidróxido de sodio tienen que calcular número de moles y número de moléculas presentes en esta base. Es una base, es un hidróxido. Adelantarles. Sodio es hidróxido de sodio. La sosa cáustica es el nombre comercial del hidróxido de sodio. Otro nombre sería soda cáustica, también con ese nombre se conoce. ¿Ya? Hidróxido de sodio. A ver. Ah, sí, cierto. Trabajen este problema. Luego vemos si es necesario que les vuelva a explicar. Adelante. Trabajen.
Preguntas. ¿Aló? ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? Profe, el número de moles se representa con... N. Perdón, profe, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo se representaría la moléculas presentes en esta base? Número de moléculas. Número de moléculas. Entonces tenemos los siguientes datos. Está con amarillo. Tenemos 200 gramos de sosa cáustica, eso les decía, gramos siempre va a ser masa. La sosa cáustica es el hidróxido de sodio. Y está el hidróxido de sodio. Y ahí tenemos los 200 gramos. Ahora, debemos calcular número de moles. Para simbolizar número de moles, N minúscula. Número de moles del hidróxido de sodio, que es la sosa cáustica. ¿Cuánto será? Y moléculas, es decir, número de moléculas. Anotamos número de moléculas. Número de moléculas del hidróxido de sodio, ¿cuánto será? Y ustedes pueden calcular el peso molecular del hidróxido de sodio, ¿no? El sodio tiene, si no me equivoco, 23, oxígeno 16, hidrógeno tiene 1. A revisar del sodio. Sí, justo les decía 23. 23 por 1, 23. Del oxígeno 16. 16 por 1, 16. Y del hidrógeno es 1. 1 por 1, 10, 1. 23 más 16 más 1. ¿Cuánto sale el peso molecular? 40 gramos, profe. Muy bien, 40 gramos. Ahora, para resolver el problema, ¿qué vamos a calcular primero? Suponiendo que estamos con número de moles. Número de moles del hidróxido de sodio. Aquí es igual. Anotamos una fracción multiplicado por un dato suelto. El dato suelto siempre va a ser el que tenemos en el problema, los 200 gramos. Si aquí está gramos, aquí abajo tienen que estar gramos para que se simplifiquen. Estoy calculando número de moles, arriba tienen que decir mol. Busco una relación entre las tres que tengo que diga mol y gramos. Entonces, ¿cuál es la relación? La que dice peso molecular, que está expresado en gramos, se relaciona con un mol.
Ahí está, gramos y mol, lo que necesito. ¿Quién acompaña a gramos? El peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular? 40. Anotamos 40 gramos. ¿Quién acompaña a mol? 1. 1 mol. ¿Qué pasa? Gramos con gramos simplificamos, nos va a quedar la unidad mol. Agarramos la parte numérica, 1 dividido entre 40 multiplicado por 200. Así de simple. ¿Cuánto sale el número de moles del hidróxido de sodio? Incluso fíjense sin calculadora. Le tacho el 0, le tacho el 0. 20 entre 4. Aquí les va a salir 50, ¿no? 20 entre 4. 5, 5, 5. En la calculadora sale así. Sí, 5. Entonces nuestro resultado va a ser 5. ¿5 qué? 5 moles. ¿De quién? Del hidróxido de sodio. Upa, flaquito me ha salido la O. Hidróxido de sodio. Y ya está. Ese es el número de moles. Así de sencillo se resuelven estos problemas. No son complicados. ¿Cómo calculamos el número de moléculas? Otra vez nos escribimos lo que voy a calcular. Número de moléculas. Número de moléculas del hidróxido de sodio. ¿A qué va a ser igual? A una fracción multiplicado por un dato suelto. Ese dato suelto siempre va a ser el que tenemos del enunciado, los 200 gramos. Aquí dice gramos, aquí abajo tiene que decir gramos para que se puedan simplificar. Y arriba que estoy calculando número de moléculas, entonces arriba tiene que estar escrito moléculas. Buscamos una expresión, una de las tres relaciones que diga moléculas, gramos. ¿Cuál es? El tercero, profe. El tercero. El tercero dice peso molecular, que siempre va a estar en gramos. Se relaciona, equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Entonces ahí está, moléculas y gramos. Esta es la relación que voy a utilizar. Y anotamos en la fracción la parte numérica según lo que corresponde. Moléculas, el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23. Abajo gramos, el peso molecular, ¿cuánto es? 40. Entonces aquí viene 40 gramos. Ya hemos simplificado, nos queda moléculas y agarramos la parte numérica. 6,022 por 10 a la 23 dividido entre 40.
multiplicado por 200. ¿Cuánto sale eso en la calculadora? Profe, sale 3.011 por 10 a la 24. 3.011 Por 10 a la 10 a la 24. 24. Sí, ¿Listo? Esto sale lo numérico. Ahora, ¿qué me falta completar aquí? Moléculas de el hidróxido de sodio. Y listo. Con eso hemos resuelto el problema. Así, de esa forma tienen que trabajar. Lo que acabo de explicarles es la forma más sencilla de trabajar estos ejercicios. ¿Ya? No es complicado. Es cuestión de que se den cuenta nada más y seguir la explicación. ¿Alguna duda de los demás? ¿Han sacado el mismo resultado? No, porque solo estoy tomando en cuenta la participación de una de sus compañeras, porque solo una me dijo qué resultados le tocó. A ver. ¿Alguien más? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Está mal? ¿No está mal? Profe, yo también he sacado el número de mole de 5 y en el segundo el número de moléculas me sale a 3.011 por 10 elevado a la 24, perdón. ¿Alguien más? A mí me salió igual, profesora, los dos resultados. Los mismos Tanto el número de resultados. de moles como el de moléculas. Ok. profe, no sé si podría ser posible, no sé si alcance el tiempo, profe, pero nos podría dar un ejercicio que tenga en el enunciado con moléculas, como nos dijo al principio, que se podía hacer con gramos, moléculas y moles, para que nos demos cuenta cómo se hace, profe. Porque en todos los ejercicios nos puede dar uno de los tres y con los datos que tenemos ya podemos darnos más cuenta, profe. Ya, vale. Hagamos Por eso. favor. Nos quedan como 10 minutos más. Podemos hacer un problema más. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Tendríamos el problema número 3. Ahí está. Aquí por favor es 10 a la 24. No he podido encontrar para anotar exponente, así que ahí lo anoté así. Entonces el problema dice: se cuenta con una masa determinada de sulfato de cobre 2, el cual contiene
5,673 por 10 a la 24 moléculas de sal. Calcular la masa de la sal y su número de moles. Ya está. Ese es el enunciado. A ver, traten de resolver en estos 10 minutos y vamos a ir viendo los resultados que obtienen para anotar participación. Muy bien. ¿Pudieron resolver?
Muy bien, jóvenes. ¿Qué resultados han encontrado? Bueno, vamos a quedar en lo siguiente. Me van a mandar la resolución de este problema al WhatsApp para que yo tome en cuenta participación, ver quiénes pudieron resolver el problema. La próxima les voy a pasar hasta esta tarde en el Classroom y en el grupo de WhatsApp les voy a pasar la práctica de esta parte, que es el número de Avogadro para elementos y para compuestos. Y la próxima semana tendrían evaluación hasta aquí del tema de estequiometría. ¿Sí? Lo que es cálculo de masas atómicas, absoluta, relativa, espectrógrafo y el número de Avogadro para elementos y para compuestos. Evaluación programada para la próxima clase. Hasta aquí. Muy bien, jóvenes. Concluimos la clase. Cualquier pregunta que tengan a la hora de resolver la práctica o este mismo ejercicio, me pueden mandar un mensaje, por favor, en horas de la tarde. Si me llegan mensajes en la noche, no atiendo los mensajes en la noche. ¿Ya? Hasta la próxima clase entonces, jóvenes. La próxima semana evaluación. Ojo, presentación de práctica. Y tenemos biología el día miércoles. Nos vemos el día miércoles en biología. Hasta luego. Hasta luego, profe.